Paz y bien a todos los que me escuchen, queridos amigos, muchos de ustedes porque ya me han escuchado en otras ocasiones. Bueno, estamos comentando desde hace 2 semanas los mandamientos y situándolos en una dimensión ética con el fin de presentar estos mandamientos o decálogo como algo que no es ajeno a la vida de ningún ser humano. En otras palabras, también podemos decir que son 10 experiencias de la vida, unas positivas, otras negativas, que afectan a todo ser humano y que nos orientan a una vida que esté de acuerdo con el plan de Dios. Ese plan que Dios manifestó a su pueblo escogido a través de Moisés, el líder que los conduciría de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Bueno, el segundo mandamiento, como también vimos en el primero, tiene distintas formas de enunciarse, ¿no? Nosotros, en nuestro catecismo, lo hemos aprendido de una manera muy sencilla y simple, diríamos, no jurar en el nombre de Dios en falso. Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos dos referencias a este mandamiento. Una que cambia el enunciado del Éxodo y del Deuteronomio, mencionada comúnmente por la de no jurarán en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Así lo leemos en el Levítico 19:12. Que es un resumen y un compendio de lo que también dice el libro del Deuteronomio. No jurarán en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. La otra referencia que encontramos interesante está en el libro de los Números, en el que se cita una experiencia concreta de juramento, a saber, cuando un hombre haga un voto al Señor o se comprometa a algo bajo juramento, no faltará a su palabra, tal como dijo, lo hará. El Catecismo de la Iglesia tradicional ha recogido el pensamiento de Levítico y ha sido por generaciones enunciado de una forma muy simple y escueta: no jurar. No jurar. O no jurar, como he dicho antes, en el nombre de Dios, en falso. Pero los catecismos populares sí ciertamente nos decían simplemente no jurarás. El Catecismo de la Iglesia de Juan Pablo II, que es el catecismo oficial de la Iglesia después del Concilio Vaticano II, cita al Éxodo y al Deuteronomio y a San Mateo, el único evangelio que lo menciona en el Sermón de la Montaña en los siguientes términos:
Se dijo a los antepasados: no perjurarás, pues yo os digo que no juréis en modo alguno. Y añade: ni por esto, ni por lo otro, ni por... No juréis en modo alguno. Después se explican diversos aspectos del mandamiento para resumirlo. Me refiero al Catecismo de la Iglesia con las siguientes palabras. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. El nombre del Señor es santo. Prohíbe todo uso inconveniente del nombre de Dios. La blasfemia consiste en usar de una manera injuriosa el nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de los santos. El juramento en falso invoca a Dios como testigo de una mentira. El perjurio es una falta grave contra el Señor, que es siempre fiel a sus promesas. Por tanto, estas palabras nos descubren varios aspectos importantes del mandamiento. Ante todo, el respeto al nombre del Señor. Pues el nombre es como el estuche de la persona. Dentro de cada nombre de cada nombre, hay identificada una persona. Encerrada, podríamos incluso decir, haciendo referencia al estuche. En la cultura bíblica, concretamente, el nombre indica la misión o lo más característico de la persona. Por ejemplo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En segundo lugar, se prohíbe el uso inconveniente del nombre de Dios, que es procurar. El respeto al nombre del Señor. Esto incluye muchas ocasiones en que se usa el nombre de Dios sin necesidad. Y me refiero a nuestra vida común, normal. Sobre todo en expresiones de enfado, o de ira, o de coraje. Dios. ¿Cuántas veces escuchamos una expresión así y parece que como una pedrada, al menos a mí me sabe así, como si me diera una pedrada? Dios. Otra cosa es que una persona en un momento de tribulación, de tristeza, de qué sé yo, invoca en un tono de piedad a Dios, diciendo: Dios mío, oh Dios mío. Tantas veces se apela al amor de Dios sin necesidad para ello. También es otra circunstancia que ha calado mucho en la vida de los cristianos, pero que en muchas ocasiones es innecesario, por decir, por amor de Dios. Otra cosa será que un pobre pida, por amor a Dios, una limosna. No debería ser necesario, pero puesto que nos falta tanto amor al prójimo, se ha hecho costumbre que los pobres pordioseros tengan que pedir por amor a Dios, por amor de Dios. Cuenta la historia de la vida de San Francisco que una vez, precisamente,
Un pobre le había pedido una limosna por amor de Dios y él pues, se encontraba en un momento malo y ni le hizo caso. Luego se dio cuenta de lo que había hecho y corrió detrás de él y prometió nunca negar limosna a quien le pidiera por amor de Dios. Juan Manuel García de Alba, jesuita, en su libro Hacia una antropología de Jesús en los Evangelios, que se lo recomiendo, lo pudieran leer, está publicado por Ediciones Univa, nos dice que para un semita el nombre expresaba a la persona misma, no solamente a la misión. Y usar el nombre de Dios en vano era una falta, un pecado serio. Por tal razón, se evitaba usar el nombre de Dios en el lenguaje ordinario y se buscaban formas semejantes. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, esto no lo cita él, pero sí dice cómo en lugar de hablar del reino de Dios, se habla del reino de los cielos. Yo aclaro que es el modo como San Mateo, precisamente un judío de hueso colorado, que le gusta tanto citar las escrituras y ver cómo Jesús viene a cumplir lo que los profetas habían anunciado, es el que más frecuentemente habla del reino de los cielos. Y sigue este autor diciendo, en tiempo de Jesús, el nombre de una persona no era solamente un nombre atribuido por suerte o gusto para recordar a un antepasado. Jesús debe llevar ese nombre porque es el Salvador. Y lo que hemos dicho antes, que se refiere a la misión, ya que el nombre de Jesús significa Salvador. En el Evangelio el nombre de Jesús significa obediencia, sumisión, porque el Salvador será el Mesías, el siervo de Yahvé, que llevará a cabo su misión a través de la obediencia. El nombre, dice el autor, valía tanto como la persona y merecía el mismo honor y respeto. Por eso, el mandamiento, santificar el nombre de Dios. Santificar o, quizá de una manera más asequible, bendecir, alabar el nombre de Dios. Todo lo contrario de jurar falsamente o jurar sin necesidad en el nombre de Dios. El nombre de Dios sabemos que significa Dios mismo. Cuando Moisés le preguntó a Yahvé y cómo, a Dios, que todavía no era Yahvé, cómo te llamas o qué digo yo a los egipcios, que Dios me manda a ellos. Y dice el texto como Dios le dijo, yo soy el que soy. Diles, yo soy el que soy, te envía con estas órdenes. Entonces, esta expresión, yo soy el que soy, se ha expresado a través del término Yahvé o también Jehová. Moisés pensaba también, y cualquier persona piadosa, que para invocar a una persona es necesario
saber su nombre. Y es que hasta nos puede parecer un poco una falta de educación el decirle a una persona o al hablarle sin mencionar su nombre. Entonces, si nos referimos a una persona eh, comunicándole algo, preguntándole algo, pidiéndole algo, lo normal es que le digamos señor, licenciado, José, María, escúchame, no nomás, oye, oye, ¿quién es oye? Nadie es oye, no le podemos decir a una persona que tenemos enfrente o un poco más lejos, peor todavía, oye. Lo normal es que le digamos por su nombre. María, oye, mira, esto es lo que necesito. José, por favor, escúchame. Y bueno, en la Sagrada Escritura tenemos muchos casos de esos, tanto el nombre de Adán como el nombre de Eva, el nombre de Pedro en la vida de Jesús también. Jesús cambió el nombre de Simón y le dijo, desde ahora ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Pedro o piedra sobre la que construiré mi iglesia. Por eso pues el nombre significa lo característico y propio de la persona. Y en la predicación inicial de los apóstoles, el nombre de Jesús tiene especial importancia. Hacer las cosas por su nombre es hacerlas por amor a su persona. Y bueno, así como Jesús, o el relato de la elección de los apóstoles, menciona los nombres de los 12 apóstoles, también recordemos cómo Pedro, cuando sube al templo y el paralítico le pide una limosna, le dice, pues te doy lo que tengo, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Bueno, decíamos que en tercer lugar se hablaba en este mandamiento, según las palabras del Catecismo de la Iglesia, de un uso inconveniente, ofensivo y ultrajante del nombre de Dios. Así se llama, o eso es la blasfemia, que es una maldición del nombre de Dios. Una maldición del nombre de Dios, dirigida al nombre de Dios o de la Virgen o de los santos, en ocasiones de dificultad, como si Dios tuviera la culpa de tal circunstancia. El juramento en falso, volviendo a lo anterior, a jurar o usar el nombre de Dios en vano en cosas tan importantes como un juramento, el juramento en falso, que también se llama perjurio, es la forma más explícita, según la mente bíblica, de ofender el nombre de Dios. Poner el nombre de Dios como pretexto o razón de una afirmación falsa que puede tener formas graves y decisivas, tanto en asuntos civiles como religiosos, tanto en temas triviales como temas de vida o muerte. En países católicos ha sido costumbre, inclusive, que al tomar un cargo, una persona asignada para un ministerio o para una secretaría de gobierno, se hiciera la promesa de fidelidad y de buen desempeño
a través de un juramento en nombre de Dios. Por eso, pues tanto en asuntos civiles como religiosos, se usaba el juramento en nombre de Dios. En temas religiosos, pues se ha hecho y se sigue haciendo en los votos de los religiosos y religiosas, los 3 votos que la mayoría de los religiosos y religiosas hacen: de obediencia, pobreza y castidad. Prometo a Dios. Se promete a Dios bajo juramento el guardar esos 3 votos. El sentido religioso de toda persona y el respeto a las creencias de sus semejantes son una motivación para el respeto a la divinidad por parte de todo ser humano. Me estoy refiriendo ahora a que este mandamiento, que para nosotros, los creyentes, tiene una connotación religiosa de un honor o de una ofensa directa contra Dios, según lo usemos adecuada o inadecuadamente, para una persona no creyente tiene el sentido de respeto a un valor importante para parte de la humanidad. En otras palabras, no dice nada bueno de una persona el faltar al respeto a una creencia de un grupo humano, sea mayoritario o minoritario. En ese sentido, pues, tiene esta dimensión ética para todo ser humano, el respeto a la divinidad, que por otra parte, pues es una creencia no de minorías, sino de mayorías en el mundo. Precisamente los países donde ha desaparecido el sentido religioso no ha sido porque el ser humano no sienta la necesidad, sino porque ha sido apagado por distintas circunstancias, a veces autoritarias, de sistemas de gobierno, y en otras ocasiones ha sido apagado porque el ser humano se deja fácilmente engañar por apariencias, y así como se dejó engañar en el paraíso por la manzana, por la fruta atractiva para comer, se deja engañar también el ser humano por el halago de las riquezas, del dinero, de los placeres, y luego busca en todo eso lo que solamente Dios te puede dar. Por eso este mandamiento, digo, tiene una dimensión social universal. Nadie que se precie de ser honrado puede jurar o dar su palabra falsamente, sea poniendo a Dios como testigo o poniendo un valor sobrenatural o su misma persona, porque sabemos que cada persona tiene un valor sagrado. Por eso, el dar la palabra, que en muchas ocasiones y sobre todo en la actualidad se hace a través de un documento, en otros tiempos simplemente se hacía de palabra. En otras culturas, dar la palabra era algo
sagrado, no era necesario ninguna prenda que fuera fianza, ni ningún documento que atestiguara tal promesa. Las nuevas generaciones, o las generaciones jóvenes de nuestros países occidentales, han perdido el sentido del valor de la palabra dada. Y se jura con demasiada facilidad y se miente con la misma facilidad. Esto es una responsabilidad que recae sobre nosotros los mayores. No sirve decir, hijo, hija, no digas eso, sino educarlos en la honradez, educarlos en la sinceridad, educarlos en el respeto mutuo y educarlos también en el respeto a los valores sobrenaturales que son parte innegable de la existencia humana. Nada más falso, en mi opinión, que decir que la religión es el opio del pueblo, como si hubiera sido algo impuesto sobre el pueblo para acallar sus demandas o para aumentar su capacidad de sufrimiento o su actitud fatalista. No. En la entraña de todos los pueblos, hasta el día de hoy, de todas las culturas que no han sido maleadas por ideologías occidentales, hay una profunda fe en lo sobrenatural. El ateísmo, provocado particularmente en el occidente y en el mundo por el comunismo y el socialismo ateo, ha sido la fuerza que ha anulado esa creencia profundamente arraigada en el corazón del ser humano. Por eso, quienes creemos en Dios y en los valores sobrenaturales, seamos testigos, respetemos el nombre de Dios, respetemos los valores sobrenaturales, porque de ellos nos viene la verdadera vida, la vida que llevamos en nuestro corazón, en nuestra alma, y que nos capacita para amarnos, servirnos y procurar mutuamente la felicidad de unos y de otros. Paz y bien.